Sí. Dice que la clase de la semana pasada no está colgada. Pues voy a tirarle a alguien de las orejas, ¿vale? Tranquilos, se colgará hoy, ¿vale? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy aquí? Vale. Bueno, bienvenidos a la cuarta tutoría de psicología, de intervención psicológica y salud. Hoy nos toca hablar del tema del abuso sexual infantil y del trastorno de estrés postraumático, que para mí tendrían que tener un tema cada uno, pero bueno, ya sabéis, donde hay patrón no manda marinero. Bueno, el tema del abuso sexual infantil es un tema que nos ha acompañado, yo creo que a lo largo de toda la historia al menos desde que se tienen datos en tiempos más modernos, pero vamos, prácticamente yo creo que desde un principio, ¿vale? Pensad en los abusos sufridos por las niñas y muchos niños esclavos llevados desde África a América. Pensad en los matrimonios, bueno, no me voy a ir tan lejos, pero bueno, intentaba hacer un poco de historia, ¿no? En los matrimonios que tenemos ahora de niñas con menores, los matrimonios forzados que se llaman. Pensemos en, pues, por ejemplo, las niñas cuando sufren ablaciones y luego pasan a manos de maridos o lo que sea. En casos de guerras, una de las técnicas de los ganadores es el violar a todo lo que sean del sexo femenino. En fin, que el abuso sexual infantil lleva mucho tiempo con nosotros. Lo único es que en los últimos años y gracias a todos los convenios, programas y concienciación, sobre todo en cuanto se edita la Declaración de los Derechos Humanos, pues ya la cosa empieza a ponerse más de manifiesto y a perseguirse, ¿vale? El abuso sexual infantil siempre acaba dejando alguna huella, sea del tipo que sea, ya sea abuso sexual con o sin penetración, siempre acaba dejando algún tipo de huella. Entonces, bueno, ya no solo el ASI, que es lo que vamos a tratar aquí, sino los abusos en general, ya sean por acción, violencia, quemar con cigarrillos, explotación infantil, todo lo que se os pueda ocurrir, sino también ¿cómo se dice? Por negligencia, es decir, no darle a un niño los cuidados que necesita, no llevarle al médico, no darle educación, los casos de niños que por X, por lo que sea, los han encerrado en una habitación y se han pasado allí la vida, o niños a los que han encerrado con los perros y han crecido siendo un perro más, bueno, ya conocéis, ¿vale? En principio, Kempe Silverman, Silver y Steele y Druckenmiller definen el abuso sexual infantil con el síndrome del niño maltratado. El abuso sexual infantil ya deja de ser considerado una fantasía, que por desgracia lo promovió muchísimo las teorías psicoanalíticas de Freud, que decían que todo esto eran fantasías de los niños en su deseo de poseer al miembro, o sea, o al padre o a la madre, bueno, ya sabéis. Ellos, estos autores, remarcan la importancia de la infancia en el desarrollo equilibrado de personas adultas. Y hoy en día tampoco es ningún secreto que muchísimas personas que han sufrido una infancia realmente penosa hoy en día tienen dificultades a la hora de adaptarse al mundo en el que vivimos. Ellos dicen que
cualquier forma de maltrato infantil es un factor determinante de sufrimiento posterior de la persona. Como veis, no es que hable solo de, no se refieren solo al abuso sexual, sino a los otros que yo os he estado comentando. Putnam define el ASI como una experiencia de vida compleja y adversa, no te fastidia, y tan compleja y tan adversa. Hoy mismo, sin ir más lejos, he estado viendo a una niña que ha sufrido abusos durante un año y pico, casi 2, ¿vale? Abuso sexual. Vale, no ha habido penetración, pero, perdón, no ha habido penetración por medio del pene. Había otros medios, ¿no? No fue nada violento, ¿de acuerdo? No era violento. Era más bien pues, tocamientos, alguno que otro intento de, pero restregar, o sea, ¿cómo se llama? Frotting, frotting se llaman. Pero esta niña ha estado guardando un secreto durante ese año y medio, 2 años, porque él le había dicho que no contase nada. Y tú dices, vamos a ver, pero ¿cómo que no dijo nada esta niña? No, pensad que venía de un adulto, no digas nada, ¿eh? El no digas nada, de un adulto hacia una niña de esa edad, que tendría 9 añitos por ahí, en ese momento, 8 o 9, es una prohibición, pero escrita en piedra. ¿Por qué? Porque partimos de que él es moralmente superior, en edad es superior y representa la autoridad. Es una niña que está criada en una familia normal y corriente, ¿vale? Pero que, por desgracia, entra esta persona a formar parte de la familia y, bueno, pues pasa esto. Su hermanito lo vio también y fue el que un poco levantó la perdiz. Dijo, "No, es que él le hace cosas a mi hermana". Entonces ya fue cuando la niña en un momento dado se animó a decirlo, porque ya la situación no la podía soportar más. El miedo que tenía ella era que como era la pareja de un miembro de su familia, iba a hacer sufrir a la otra persona. Pensaba que quizás no la creerían. ¿Por qué? Pues porque es una niña. Ha tenido pesadillas, pero pesadillas que me relataba de que este hombre les secuestraba a ella y a su hermano, se los llevaba a una casa muy rara y que tenía una pistola y con la pistola disparaba a sus padres, pero no sabía si los había matado o no. Otra era que estaban en un coche y él tiraba fuera al conductor y se los llevaba a ella y al hermano. Entonces en esa pesadilla ella pensaba, ostras, pues ahora mi madre no me va a encontrar. Claro, esas pesadillas, pobrecita niña, pues imaginaos cómo tiene que haber estado pasándolo. Bueno, esto para ver que sí, vale, es una experiencia de vida compleja y adversa, pero tiene muchos matices. Hubo el otro día un caso de una nena de... creo que tiene 7 u 8 esta, que en una charla que dieron en su cole por parte de la Asociación Rana, que está aquí en Baleares, que es la red de apoyo nacional contra abusos o a niños abusados, algo así es. Y en medio de la exposición dijo, es que a mí tal persona me lo ha hecho. Claro, todo el mundo se quedó así, los de Rana lo manejaron muy bien, lo hemos empezado a mover, pero claro, es que no es solamente el que la niña lo diga, lo siguiente es que se la crean, ¿vale? Pero bueno, una revelación de este tipo tan espontánea y además siempre tened en cuenta que las revelaciones de abusos hasta los 10, 11 años, vamos a poner 10, suelen ser creíbles por norma, ¿vale? ¿Por qué? Porque los niños no tienen ningún tipo de interés. Ya en las manifestaciones de este tipo, cuando son adolescentes y pueden tener algo que ganar o algo que perder, bueno, pues ya se estudia un poquito más a fondo. Pero cuando son manifestaciones de críos y se producen en situaciones así tan espontáneas, a ver, eso es una verdad como un templo. Que lo podamos demostrar o no será otra historia, que es lo que os digo siempre. Pero eso es verdad, esta niña lo ha sufrido. Además, la niña al principio no le quería contar nada a la madre.
que le decía que bueno, que había un secreto, que no sé qué, componente secreto, y que bueno, que no quería contárselo porque le daba vergüenza. Y yo le decía, no te preocupes porque se está preparando para contártelo, porque ya te he dicho que hay algo, además de lo que ya ha contado, que le da vergüenza contar. Está preparando el terreno, está viendo cómo le has reaccionado tú. La madre lo hizo genial, le dijo, cariño, eso no tienes que tener vergüenza, ¿te piensas que yo me voy a enfadar contigo o qué? Y la niña al cabo de 2 días sí le contó lo que había pasado, pues todo lo que había ocurrido. Tampoco había habido penetración, también gracias a Dios. Hubiese llegado, ¿eh? Si esto no se para, habría llegado. Tanto en un caso como en el otro habrían llegado, porque cada vez va a más. Entonces, pues bueno, para que veáis que estos niños no mienten así como así. Tened en cuenta que, según las estadísticas mundiales, 4 de cada 5 niñas ha sufrido algún episodio de tipo de abuso. Y creo que son 2 de cada 5 niños. Es verdad que el abuso sexual se da más en niñas. Tenemos los casos de la iglesia que les daba lo mismo una cosa que otra, en principio más niños porque eran los que iban ahí de monaguillos y demás, pero bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario? En ambos casos habían sido uno un abuelo y el otro el que estaba en el lugar del abuelo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vale, sigo. ¿Estáis ahí? Vale. Ay, ¿cómo hago para no llorar? Bueno, esto es lo que ya os comenté en su día. Bueno, no sé si fue con vosotros. Sí, es un tema delicado, es muy delicado. Por eso siempre os digo que si nos vamos a meter en un campo, vamos a tener que estar muy bien formados, ¿vale? ¿Cómo hago para no llorar? Si os digo la verdad, después de estas sesiones saldría a la calle a arrancar 4 cabezas a bocaos. ¿Para qué mentiros? Pero no suelo llorar. Me puedo emocionar al ver el dolor de la niña, que cuando me lo está contando a veces lloran. Le dejo su espacio para que llore, le doy los clines y le digo que ha hecho muy bien y que ha sido muy valiente. Y que culpa ella no tiene ninguna, porque sobre todo en el primer caso tenía miedo de haber hecho sufrir mucho a su abuela. Porque la abuela sí que le preguntó si era cierto todo lo que había dicho. El resto de la familia nadie le dudó de ella, pero la abuela sí. Claro, era su pareja, el hombre que estaba abusando. Pero siempre os digo lo mismo, soy muy pesada, pero si tienes buena formación y vas adquiriendo experiencia, te vas haciendo como una cota de malla. Más que nada, más que para no recibir, para no sacar a veces. Y la idea aquí dentro es, desde el momento en que está conmigo, ya está recibiendo ayuda. Entonces, si yo doy un paso equivocado, puedo fastidiarla. Lo único que hago es mantener pues, una mirada empática, tranquilizarla, darle su tiempo para que llore, decirle que está bien llorar, que no pasa nada. Y luego, pues a lo mejor, pues ella me sale con otra cosa, porque además se te van, o sea, no quieren hablar del tema y se te van. A veces tienes algunas niñas que te lo cuentan todo y es como que han puesto un huevo, las pobres luego se quedan hechas polvo, y luego hay otros niños pues que se te van escapando por ahí y luego ellas mismas incluso vuelven al relato. Pero no, el llorar, pues fijaos, ¿sabéis cuándo lloré? En una formación que estuve haciendo con uno de estos integrantes de Rana, era compañero mío del curso, y él había sido abusado de pequeño por parte de los curas que él estaba estudiando allí. En ese sí lloré, cuando nos contaba, yo veía un hombre de hecho y derecho, y nos contaba cómo se sentía. Os recomiendo su libro, además, se llama
Las tardes escondidas. Él es Enrique, Quique, Enrique, ay, no me sale el apellido, pero si buscáis las tardes escondidas, solo hay uno, ¿vale? Y es un libro que está súper bien para ver cómo una persona que ha sido víctima y lo escribe ya desde la perspectiva de adulto mayor, quiero decir, ya no era ningún nene cuando lo escribió, y a mí la verdad es que ese libro me tocó el alma, me tocó la sensibilidad, también de la misma manera que en ese curso pues me pegué una pecha a llorar a su lado, que era él al final el que me consolaba a mí, pero bueno, vamos a hacerle. Seguimos, que si no, no acabamos el tema ni para atrás. Lo dicho, cota de malla, que solo se adquiere con un poquito de experiencia, sobre todo repitiéndote muchas veces, estás para ayudar, estás para ayudar. Pero esperaros, que no pasa nada si lloráis, cuidadín. El llorar con una persona que está llorando puede hacer que incluso te acerques más a esa persona, ¿vale? No tengáis miedo de mostrar vuestras emociones. Y hay muchas veces que, pues, no sé, me cuentan algo y digo, uff, a matarlo directamente. O uff, qué duro. Pero acordaros, qué duro para ti, ¿vale? Yo estoy aquí para ayudar. Sobre todo acordaos de eso. Vale. Los niños, a veces, bueno, lo que pasa es que los niños se denuncian menos o se denunciaban menos por el temor al estigma de maricón, básicamente. Ha empezado a ver desde que el Asia ha salido a la luz un poquito más, ha golpeado a la opinión pública y ha hecho que se establezcan mecanismos legales para proteger a los niños. ¿Por qué? Porque se suele dar en el ámbito privado, ese es el problema. Se da, o sea, es lo mismo que las violaciones o los abusos. Normalmente, las violaciones por parte de desconocidos son un porcentaje muy pequeño. Tanto en adultos como en niños, las personas abusadas sexualmente suelen serlo por parte de conocidos o de familiares. O sea, no vayamos a buscar al violador escondido detrás de un matojo. No, no, no. Qué va, qué va. Y además, ese es el problema, porque claro, que mi marido, o sea, el padre de mi hija, está abusando de mi hija, por ejemplo. Que mi padre está abusando de su nieta, perdona, un padre que para mí siempre ha sido excepcional y que conmigo nunca pasó nada. Un padre que siempre ha sido un ejemplo para mí. Luego está el duelo de la madre también. El duelo por no haberlo visto antes, el duelo porque es el familiar cercano, es el marido, es la persona de confianza, el duelo por sentirse culpable, el duelo por no saber si, bueno, el duelo, el no saber si creerlo o no creerlo. Bueno, sí, no deja de ser un duelo, ¿vale? Se silencia a veces por ser en el ámbito privado y de momento no hemos conseguido que se haga una prevención eficaz. Sí que es verdad que todas estas charlas de los colegios, muchísimas veces, más de las que os pensáis, surgen comentarios de este tipo. Surgen, ¿cómo se llama? En protección de menores, revelación. Surgen revelaciones de abusos. Los niños revelan. En cuanto al trastorno de estrés postraumático recogido desde 1980, la DSM-3 en el criterio A, que define qué es un acontecimiento traumático, esta inclusión se influenció por presión social, por la presión social que vivió Estados Unidos tras la década de los 60 por los conflictos armados. En nuestra mente, en la mente de todos está el típico superviviente de la guerra de Vietnam, que de repente pues oye un petardo y se cree que está en la guerra y bueno, pues pasaba muchísimo. Pero las experiencias traumáticas generan en la persona una cascada de acontecimientos tanto psicológicos como biológicos que de ocurrir en la infancia y con figuras de apego pueden alterar el desarrollo de los niños y su forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. Una niña que ha sido abusada
durante un mogollón de años, evidentemente la imagen que tenga de sí misma estará distorsionada. Eh, y la forma de relacionarse con los demás también lo estará, porque confundirá el amor con cosas que no son amor, ¿vale? La persona que padece trastorno de estrés postraumático padece mucho malestar psíquico, padece reexperimentación, o sea que de repente se encuentra otra vez en la selva o que de repente se encuentra otra vez en aquella habitación donde esa persona es un recuerdo doloroso, invasivo, recurrente, tiene muchos pensamientos intrusivos, muchos flashbacks, muchas pesadillas, y también presentan conductas evitativas como por ejemplo no dejar que las bañe la madre o no pasar por ciertos sitios, a veces rituales. Hay un embotamiento psíquico que disminuye la capacidad de responder ante las demandas del mundo exterior. Hay sentimientos de distanciamiento con el resto de la gente, anedonia, es decir, incapacidad para sentir, bajo interés en general. Claro, si yo soy diferente de los demás, porque a mí me está pasando esto, porque me ha pasado esto, pues les cuesta muchísimo. Puede haber emociones de rabia o de ira, pero también hay muchas emociones, en el caso de la SI, de culpa, de asco y de vergüenza. Como esa niña que decía que era algo que le daba vergüenza contárselo a su madre. El trastorno, un brote de trastorno de estrés postraumático puede provocar episodios prolongados de emoción intensa, es decir, de revivir a lo mejor, un aumento de la irritabilidad, puede haber conductas explosivas, hostiles, impulsivas, autoagresivas o autodestructivas. ¿Por qué? Porque no pueden vivir con ese dolor. Entonces, pues o tienden a... Cuando un niño, por ejemplo, se corta, decimos nosotros, cuando un niño pues te cogen, pues te pueden coger un yogur, romperlo y rasparse en los brazos hasta dejarse todo el brazo a rayas, en sangre. O pueden coger, el caso que tuve hace poquito era una niña que como le habían retirado todos los cúters de la casa, desarmó un compás y con la aguja del compás empezó a cortarse también. O sea, se buscan las maneras. Cuando un niño, cuando os encontréis con un niño, un adolescente que hace esto, el motivo por el que lo hace, que a mí es algo que me costó entender, es porque con el dolor físico pretenden acallar el dolor psicológico que están sintiendo. Porque duele tanto a veces la vida a estos niños que necesitan anestesiarse el cerebro haciéndose daño físicamente. Nos encontraremos con personas miedosas, hipervigilantes, aisladas, irritables, agresivas, y todo esto compromete la dimensión de la persona. Nos podemos encontrar con hiperactividad o hipoactividad, con cambios neuroendocrinos que aumentan el sufrimiento y la vulnerabilidad de las personas. Hay estudios por Asia en personas adultas llevados a cabo por Yeo y en niñas llevados a cabo por Wolfe y Gentile. Los autores están de acuerdo en que utilizando el trastorno de estrés postraumático para explicar los efectos del ASI, nos permite identificar, entender y exteriorizar la causa de los persistentes efectos que tiene el abuso. Conseguimos eliminar la responsabilidad de la víctima y evitamos diagnósticos innecesarios. Porque ¿cuántos niños habrán sido diagnosticados de conductas antisociales o de autolesivas, de personas autolesivas, de depresión, de ansiedad, de, yo qué sé qué deciros, de hiperactividad también muchos. Entonces, claro, estos son diagnósticos que nos van a llevar a tratar a ese niño de una manera que no es la correcta, no es la que necesita. Hay abusos que no se manifiestan hasta que la persona es bastante adulta, bastante mayor, y hay algunos que ni siquiera se llegan a decir nunca. A ver, no todos los autores están de acuerdo en conceptualizar los efectos mediante trastorno de estrés postraumático, pero hay que reconocer que es una de las herramientas más
eficaces que tenemos ahora mismo. Finkelhorn nos dice que las niñas abusadas se adaptan a un ambiente disfuncional mediante conductas que son funcionales en ese entorno, por lo que aprenden patrones conductuales que en el futuro no son convenientes, distorsionando, por ejemplo, las creencias sobre lo que son las relaciones familiares. Entonces, nos podemos encontrar con niñas que desarrollan conductas de tipo sexual o bien de tipo... ¿os acordáis de... ¿Cómo se llamaba esta película? ¿Lolita? Sí, de Spacek, de Kevin Spacek y la rubita. ¿Lolita? Bueno, está basado en la obra de Lolita de Nabokov, que son niñas seductoras que tienden a seducir a los adultos. Claro, esta conducta, mientras estaba con este señor y le abusaban, era perfectamente adaptativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor evitaba un mal mayor, real o imaginado por ella. Porque claro, también muchas veces en lo que dice el abusador es, pues, si dices algo, no te va a creer nadie. Si dices algo, mamá y yo nos separaremos y a mí me mandarán a la cárcel y a ti te separarán de mamá. Si dices algo, os quitarán a ti y a tu hermano de la casa y os llevarán a un reformatorio. Si dices algo, será por tu culpa que la familia se separe. Claro, esto no era a un niño de 6, 9 años, pues ya me contaréis. También tenemos distorsiones en cuanto a cómo debe ser la familia, cómo debe ser la pareja, cómo tiene que ser de verdad el amor, cómo tienen que ser las relaciones afectivas, no tienen límites, no saben dónde están los límites. Entonces, pues desarrollan conductas que no son adecuadas. A ver, el trastorno por estrés postraumático sí que explica problemas derivados de la ASI, pero no explica otros como la revictimización, porque los niños que han sido abusados y que no han sido tratados adecuadamente pueden tender a ser víctimas en el futuro, tanto de adolescentes como de mayores. Luego tampoco explican la excesiva sexualización de la menor. Ostras, nos encontramos nosotros con un caso, me acuerdo, ese sí que fue muy duro, muy duro. Era una nena que tendría 2 o 3 añitos, no tenía más, que había sido abusada, pero abusada, ¿eh? 3 añitos tenía, sí, yo tenía 3. Pues la sacaron, evidentemente la sacaron de la casa, la llevamos a un hogar de acogida y lo que hacía la nena era, se te subía a caballito en la pierna y se te frotaba. Decías, por el amor de Dios. Este sí que fue uno de esos casos que me dejó los pelos de punta, no podéis ni imaginarlo hasta qué punto. Ese sí fue un caso que me afectó, la verdad. Que bueno, que la niña siguió adelante y bien, pero es que era tan pequeñita, llevaban abusándola desde que era una bebé. Entonces, madre mía. Bueno, pues la depresión no explica las ideas suicidas, los trastornos de ansiedad, el TDA, los trastornos psicóticos, los trastornos de conducta alimentaria, el abuso de sustancias, porque nos vamos a encontrar que hay criaturas que se brotan, que te hacen un brote psicótico. Hay criaturas con trastornos de ansiedad forever and ever, tienes otras, es muy típico los trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque si esta persona hace esto con mi cuerpo, primero que me doy asco y segunda voy a intentar cambiar mi cuerpo para que esta persona no le guste. Entonces, por ejemplo, intentar adelgazar mucho para que no tener pecho o intentar engordar para no gustarle. Otros tipos de, pues, el abuso de sustancias para olvidar lo que tienen o juntarse con niños que fuman porros y de los porros pasamos al alcohol y los porros con el alcohol pues ya pasamos a otras cosas. Sobre todo el tema del alcohol, porque beben y se les olvida. Luego tenemos que tampoco explica el trastorno borderline, los trastornos de personalidad múltiple, etcétera. Dependiendo del tipo de abuso que ha habido y de la vulnerabilidad de la víctima, pues nos puede brotar en cualquier cosa de lo que hemos estado hablando.
Todos los menores, eso os tiene que quedar muy claro, que han sufrido ASI, padecerán sintomatología de estrés postraumático en algún momento de su vida y así como también otras secuelas importantes. Para detectar unos abusos sexuales hay diferentes señales o signos. Pues, por ejemplo, como ya os decía, empezar a cambiar algún tipo de conducta como que no querer que le bañen o no limpiarse bien el culete, dejarse caca encima o, yo qué sé, pues no querer estar a oscuras, no querer quedarse con según qué personas, tener miedo de hombres, por ejemplo, en el caso de niñas abusadas de cualquier hombre, tener pesadillas, trastornos de sueño, pues hacerse daño, bajar notas, niños que siempre han sido súper alegres de repente se vuelven como más tristones, como más decaídos, como más encerrados en sí mismos. Luego también, pues, casos más graves, pues ver que los niños no andan bien, no pueden andar bien o no pueden sentarse bien, eh, sangrados, evidentemente las infecciones de transmisión, las enfermedades de transmisión sexual. eh, hay muchísimos indicadores. Si lo miráis, tenemos listados enteros de cuáles son los principales señales. En cuanto al trauma complejo, nos podemos encontrar que el estresor sea puntual o que se prolongue en el tiempo, convirtiéndose en una amenaza continua que requiere un proceso de adaptación. Los casos de ASI pueden ser las dos cosas. Generalmente, como el ASI se suele prolongar en el tiempo porque puede haber un solo episodio o y puede ser grave o puede haber muchos episodios más suaves que no se detecten, ¿vale? En el caso de los menores víctimas de ASI, cuando hablamos del estresor prolongado en el tiempo, estos niños viven bajo constante tensión, amenazas, lo que vulnera muchos sistemas básicos de adaptación al medio. Entonces, pues nos encontramos con niños que les cuesta muchísimo funcionar de manera normalizada. Los menores víctimas lo que hacen es desarrollar estrategias de afrontamiento o de adaptación al abuso, pero quedan desvalidos a la hora de enfrentarse al mundo al no permitirle, o sea, al mundo futuro, porque no le permite un desarrollo evolutivo normal. El abuso sexual infantil crea maltratado, crea, o sin tratar, crea muchas carencias a la hora de ser adultos en estos niños. Leonor Ter nos describe los traumas de tipo 1, que sería el traumático puntual, el hecho traumático puntual, y de tipo 2, que sería el resultante de maltrato, abuso sexual infantil continuado. Los traumas crónicos, si vienen de la infancia, son la base para muchos problemas psicopatológicos en adultos y promueven mayor facilidad para que la persona desarrolle traumas en el futuro. Este trastorno complejo lo caracteriza en 7 criterios la autora Judith Herman: ausencia de regulación afectiva, alteraciones de atención y de conciencia, somatizaciones, alteraciones de la percepción, pues por ejemplo de sí mismo, alteraciones del abusador, alteraciones de las relaciones interpersonales y sobre todo alteraciones de los valores que deben regir una vida. En el trastorno por estrés postraumático complejo es un trastorno que puede desarrollarse después de una exposición a un evento o a una serie de eventos de naturaleza extremadamente amenazadora o bien horrible. Son eventos frecuentemente prolongados o repetitivos de los que resulta muy difícil o imposible escapar. Hablamos de una tortura, de una esclavitud, de las campañas de genocidio, de una violencia doméstica prolongada, de un abuso sexual o físico repetido en la infancia. Cumpliremos todos los, según la CIEDIA, se cumplen todos los criterios de diagnóstico del trastorno de estrés postraumático y además el trastorno
de estrés postraumático complejo se caracteriza por la gravedad y por la persistencia de una serie de problemas severos y persistentes a la hora de regular el afecto. La creencia respecto a sentirse uno mismo disminuido, derrotado, sin valor, así como sentimientos de vergüenza, de culpa, de fracaso relacionados con el evento traumático y dificultades para mantener relaciones y sentir cercanía con otra persona. Estos síntomas causan un deterioro significativo en la esfera personal, familiar, social, educativa, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento. Os he puesto por aquí, a ver si la encuentro. Tenéis aquí de la DSM-5, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar un trastorno de estrés postraumático? ¿Vale? Lo tenéis colgado. Volviendo a lo nuestro, aquí. Aquí, vale. Ok. Frewen y Lanius postulan el modelo del self traumatizado y explican cuantitativamente la sintomatología de experiencias traumáticas crónicas. En cuanto al tiempo, en la víctima pueden estar alteradas las tres dimensiones del tiempo: la velocidad, la dirección y la continuidad. Cuando un niño te hace un relato de un abuso, normalmente no es un abuso continuo, o sea, no es un relato continuado, va para adelante y va para atrás. Esto también es un indicador de veracidad, ¿vale? Narrativa o pensamiento. En la persona traumatizada, al contrario de las que están bien, los pensamientos, en lugar de aparecer en primera persona, a veces hablan en tercera, a veces te hablan en tercera persona. Entonces llega un punto en que te lías, porque cuando se refieren a ellas es una manera también de alejarse del trauma, del dolor que han sufrido. Cuando te hablan de ellas mismas en tercera persona, pero el agresor también es tercera persona, a veces te lías. Entonces tienes que parar un momentito y decirle, y esa persona se llama, te dicen tal, su nombre. Por ejemplo, por ejemplo. Si ves que no te aclaras, o le parece, a ver, espera, que me he liado un poco, y que te lo vuelvan a explicar. Las exploraciones de menores abusados son dificilillas, y son duras. Continuando con este modelo, hablamos de la corporalidad, que es la experiencia de ser un ser físico, sentir, estar en y pertenecer a un grupo que facilita la experiencia del self, del yo mismo. En personas traumatizadas la corporalidad queda alterada, o sea, la percepción. Se dan experiencias de estar fuera del cuerpo, ausencia de todo o de partes del cuerpo, no reconocer su propio reflejo, la disociación. Y luego en la emoción, la experiencia de los sentimientos emocionales con valor positivo o negativo, la persona traumatizada tendrá experiencias muy intensas, tanto de alto como de bajo arousal, es decir, de alta o baja activación. Pueden tener entumecimiento emocional, anedonia, que era lo que os comentaba antes, incapacidad de sentir. ¿Vale? Continuamos con el Norman Walking Consciousness, que es la marcada disociación del estado de conciencia normal en la vigilia, de la realidad interna y externa de la misma persona, de los demás y del mundo. Esta disociación suele ser un mecanismo de afrontamiento adaptativo para estas personas que han sufrido este tipo de traumas. Los síntomas de este modelo, la categoría de tiempo, tenemos recuerdos intrusivos y recuerdos de malestar, fragmentación de los recuerdos, flashbacks, revivir la experiencia en lugar de recordarla, que es lo que os puede pasar cuando estéis valorando a una criatura que ha sufrido abuso, que la criatura veis que lo vuelve a revivir, a decirle, oye, tranquila, estás aquí, ahora no te puede pasar nada, cuidadito con lo que le prometéis, ahora conmigo no te puede pasar nada, porque tú no sabes que en un futuro no le vuelva a pasar, ¿vale? No hay que hacer promesas que no sabemos si podemos cumplir. La categoría de pensamiento, pues tenemos pensamientos referenciales negativos sobre uno mismo, sobre los demás. En los casos más extremos y brotes psicóticos, oír voces.
En la categoría de corporalidad tenemos un arousal, una activación, una hiperactivación fisiológica y una despersonalización. Y en la categoría de emoción tendremos un afecto general negativo, entumecimiento y compartimentación emocional. Es decir, que estas criaturas se van a encontrar, como os digo, se van a encontrar con unas dificultades para gestionar sus emociones. Cuando hablamos de compartimentación emocional, me refiero a un proceso mental que lo que hacen es mantener separadas las cosas, los eventos, para evitar sentimientos desagradables. Y lo utilizamos pues para lidiar con puntos de vista internos conflictivos, ¿vale? ¿Qué pierde la persona según este modelo de Freud y Lewis después de haber sufrido este trauma? Pues pierde la capacidad de vivir conscientemente en un presente real y experimentar la sensación del discurrir del tiempo. Pierden la habilidad de comunicar su trauma de forma narrativa coherente desde la perspectiva del yo. La sensación de poseer, pierden la sensación de poseer, estar y pertenecer conscientemente a un cuerpo unido a la conciencia interoceptiva. Y pierden la experiencia saludable de los sentimientos emocionales en lugar de percibirse como inseguro frente a estos estados de hiperactivación y desorden emocional. Viven crónicamente sin emociones al haber perdido la sensación del sentimiento. Esto hablamos en los casos más graves, ¿vale? Y pueden encontrarse siempre unos síntomas y otros no, eso hay que tenerlo en cuenta. Kempe y Kempe dicen que se denomina abuso sexual infantil a la implicación de un niño o adolescente en actividades sexuales que no son aún plenamente comprendidas, a las cuales no tiene capacidad de consentir o que violan los tabúes sociales de los papeles familiares. Muy buena descripción. Echeburúa nos da dos criterios importantes para determinar la existencia del ASI. Uno es la relación de desigualdad entre víctima y victimario, y la otra es el uso del menor como objeto sexual. En esta definición del abuso, pues nos dicen que el abuso, cuando ocurre, abusando de una situación de superioridad, un adulto utiliza los sentimientos y debilidades del menor para acceder sexualmente a él. El proceso viene a ser algo así como, pues empiezo por comprarte chuches, empiezo por decirte lo guapa que eres, empiezo por decirte, venga, vente conmigo que te voy a comprar esto, vámonos al cine, no sé qué, empiezo a darte besitos, empiezo a cogerte la manita, empiezo a ponerte la mano por encima del hombro, un día te doy un beso en los labios, porque ya te he dicho tantas veces que eres tan especial que el beso en los labios solo se da a personas especiales. Que esto es algo entre nosotros, que el resto del mundo no lo comprendería, que nadie entiende lo especial que eres tú más que él. Ya si al menor se le revela un poquito, pues a lo mejor, pues bueno, pero esto no lo cuentes porque es que si no, pues empiezan las amenazas, ¿vale? Y al final el niño se ve atrapado en un círculo del que no sabe salir. Porque ataca a momentos vitales y partes del cuerpo altamente sensibles. El abusador tiene conciencia y comprensión plena de lo que hace, pero no la víctima. Y el abusador suele valerse de amenazas o seducción y puede llegar a excitar al menor usando luego su culpa o vergüenza para controlarle. Porque, queridos míos, el cuerpo humano está hecho para disfrutar y los niños también sienten el placer. Entonces, si ese adulto consigue estimular al menor hasta que consiga un orgasmo o simplemente se le haga sentir bien, luego esto es utilizado. Porque, oye, tú también te lo has pasado bien, ¿qué me estás contando? Que estoy haciendo algo que no está bien, pero si tú te lo has pasado bien y te gusta, pues ¿qué va a decir tu madre? ¿Cómo se lo cuentes? Vale. Vale. La línea legal está situada en los 18 años, pero habitualmente se suelen dar entre los 6 y los 10. Suele prolongarse hasta adolescencia y puede empezar desde una temprana infancia. ¿Por qué?
se alarga hasta la adolescencia. A ver, lo que tenemos que saber, que tener claro es que cada abusador tiene un perfil que le gusta. Entonces, hay algunos abusadores que a partir de los 11 o 12 años ya no les gustan los críos tan mayores, les gustan más chiquitos. Luego hay otros que les da lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a la adolescencia, empiezan a tener cierta edad, ya empiezan a entender que eso no es, ya empiezan a presentar, a ponerse más guerreros, entonces ya no les mola. Pero yo os digo, generalmente es porque les gustan de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que es cuando todavía pues, son más inocentones los críos. Evidentemente el abuso es una conducta aberrante para la sociedad que merece sanción. La diferencia de edad es el poder de uno sobre otro, es el uso de la superioridad, el engaño, la responsabilidad, la seducción o el chantaje con un menor que carece de capacidades necesarias para entender la gravedad de la situación, lo hace todavía más punible. ¿Hay algún trastorno que incluya los abusos? No, no. El perfil... Es que también pensar que hay diferentes tipos de abusadores y los violadores, ya hablamos con personas adultas, suele implicar violencia. Perdón. Lo que sí, hay una serie de características que a veces se conjugan en estas personas abusadoras o maltratadoras, y es que en su infancia lo pueden haber sufrido, y no lo han sabido manejar correctamente. Normalmente todos los abusadores, generalmente, todos los abusadores han sido abusados en algún momento de su vida, ¿vale? Eso sí que suele ocurrir, suele ser bastante frecuente que se dé esta coincidencia. Que no se pudo resolver o que no pudieron pararlo o que si se paró no tuvieron la ayuda suficiente, necesaria o la que necesitaban en ese momento, ¿vale? Porque a veces muchas familias, una vez parado el abuso, pues ahí se deja, pero como es algo del ámbito privado y queda como feo. Yo recuerdo el caso de una niña que era ciega, además esta cría, y el padre la bañaba y se pasaba 3 pueblos con ella. Cuando la bañaba, la hacía un poquito de tocamientos que a la niña la hacían sentir muy mal. Entonces, pues se abrió un expediente de protección, la nena, el hombre salió de la casa y se quedó la nena con la madre. Bueno, pues tiempo después supimos que el padre iba todos los días a buscar la fiambrera que le preparaba a la madre, y en cierta ocasión yo recuerdo a la madre diciéndome que ella había creado una familia muy bonita y que la iba a recuperar. Dices, chapo, muy bien. Y creo que vuelven a estar juntos, aunque esta niña no creo que haya vuelto a ser abusada porque ella ya sabía defenderse y ya era más mayor. ¿Dónde estamos? El Código Penal Español, bueno, recoge como umbral de consentimiento los 16 años. A mí me vais a perdonar, pero a los 16 años lo que son es una panda de cerebrados. Pero bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Las relaciones entre iguales no serán abuso si existe consentimiento mutuo y no es forzado. Y ojo con las redes sociales, porque sí que es verdad que son tierra abonada para cometer asis. No sé si habéis visto un vídeo de una niña que pasa por un parque y de repente la para uno y dice, ven, que soy adivino, te voy a adivinar una serie de cosas. Le empieza a decir, pues tú eres tal, tus padres son tal, tú vas a clases al sitio, haces extraescolares, tu amiga se llama así, tú tal, 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 tal. Son experimentadores que se han metido en las redes, las han engañado y sin decir nada a sus padres se han ido a encontrarse pensando que son niños. Esto pasa mucho, porque los abusadores en las redes se disfrazan de niños. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? ¿Cuáles son los factores que aumentarán el potencial dramático del ASI? Pues las características del acontecimiento. El ASI perpetrado por un adulto significativo para el menor, un padre, un maestro, un abuelo, un referente. La frecuencia y duración en el tiempo del ASI, evidentemente. Un solo acto, según como fuere, puede tener gran influencia negativa sobre el menor. También la exposición a estresores que puedan suponer un peligro para el menor o sus seres queridos, pues que le amenace, que le fuerce, que haya violencia según el tipo de conducta sexual perpetrada. La gravedad de las distorsiones de la realidad que utiliza el adulto para convencer o confundir al menor, y
que el trauma genere una lesión, que los hay, o que se contagie una enfermedad de transmisión sexual, pues de estas más chungas. Las características del menor suelen elegir a menores vulnerables, poco protegidos, carentes de afecto o de supervisión, o con alguna discapacidad intelectual. Evidentemente, si tú no trabajas, como era el caso de esta niña que os comentaba, y tu mujer y la hija de tu mujer sí trabajan, tú te quedas al cuidado de los niños, ¿vale? No es que sean niños sin supervisión, es que esta persona era de confianza. Claro, la culpa de la madre es tremenda, es una cosa que hay que trabajar también muchísimo. Y digo la de la madre porque siempre somos las que nos tomamos la responsabilidad de no haberlo visto. Pero bueno, también he visto a padres bastante destrozados. La edad en la que ocurre el ASI también será otro factor mediador que aumentará el potencial traumático. Os he dicho dramático, pero es traumático. En qué momento de cambio evolutivo se encuentra el niño, la apreciación de la experiencia vivida, las estrategias de afrontamiento o la percepción de control que ha tenido sobre los eventos. En niños preescolares, pues tenemos síntomas de miedos específicos, enuresis, angustia de separación, conductas sexualizadas. Si tenemos este tipo de síntomas, podemos entender que el trauma ha sido grande debido a las características que presentaba el niño. Luego, en niños más mayores o adolescentes nos encontraremos con retraimiento, ansiedad, depresión, cambios de humor, bajada de notas, conductas autodestructivas, promiscuas, fugas. Os iba a decir algo de los niños, ¿qué era? Mientras os estaba diciendo esto. Sí. Una conducta bastante habitual en los críos más pequeños es que retrocedan, que hagan como un retroceso en su evolución. Y si son niños que ya dormían sin chupete, volver a pedirlo, hablar como niños pequeñitos, como niños más pequeños de lo que son, pedir volver a dormir con la mamá, pedir teta, ¿vale? Hacerse pis cuando ya tenían los esfínteres controlados hacía un año, 2 o 3. Este tipo de conductas también hay que tenerlas en cuenta. Regresiones se llaman. Vale, en cuanto al género, ¿qué aumentará el potencial traumático? Bueno, pues que las niñas suelen retrasar más tiempo la aparición de su sintomatología traumática que los niños porque la internalizan más. Las en niños, pues la edad de comienzo es más tardía, bueno, o no. El tema de las connotaciones de la homosexualidad que os he dicho antes y tienen más miedo a comunicarlo porque tienen miedo a los juicios de valor, los niños. En la sociedad en la que vivimos, delante de este machismo, es verdad, es homocentrista. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues los niños tienen miedo de que se les catalogue, como os decía yo, de maricones. Hubo un caso, ahora que lo digo, de un niño que cuando se descubrió había sido un tío no de sangre, ¿vale? Y la madre se separó del padre porque el padre lo único que decía es que le habían vuelto al niño maricón. O sea, el padre no estaba preocupado de que su hijo hubiera sido abusado. El padre no estaba preocupado de los traumas que podía desarrollar su hijo, no. Lo único que estaba preocupado era de que su hijo lo habían hecho maricón. Por favor. Pues sí, hoy en día todavía nos encontramos con estos homos australopitecos porque no voy a decir otra cosa. La salud mental previa también evidentemente va a influir muchísimo. Hay variables importantes como por ejemplo pueden ser los estilos atribucionales que tenga el niño, las estrategias de afrontamiento que pueda tener. Por ejemplo, si un niño tiene toda la confianza del mundo con su madre, con su padre para contar las cosas, evidentemente lo contará antes. Es una estrategia de afrontamiento buena. Bueno, pues cosas que mitigan los efectos, punce y elevado, que el niño tenga habilidades de resolver problemas, que tenga fantasía o no realice atribuciones sesgadas, que tenga una buena autoestima. Hombre, pues difícil, porque yo creo que el tema de la autoestima todos la tenemos un poquito tocada y el que diga que no miente, pero bueno, ahí lo dejo. Luego las características familiares y comunitarias. Ojo, la reacción de las figuras importantes frente
a la revelación, es crucial, o sea, que el niño se sienta creído, querido y no culpado, es esencial para el niño, ¿vale? La relación, sobre todo la reacción de la madre o del referente no abusador, es importantísima de cara a la sanación o a la agravación de la sintomatología del menor. Una reacción social negativa, pues nos asegura que habrá nuevos trastornos y agravamiento de los mismos. Si el menor es acusado, responsabilizado, no creído, lo perdemos. Si denunciamos los hechos, el menor se ve fortalecido. Y sobre todo, lo primeritico de todo es quitar de en medio al agresor, si se tienen que separar los padres, cambiar de domicilio, lo que sea. Porque si se quedan juntos, no podemos descondicionar la respuesta de ansiedad. Hay que quitarle de en medio al agresor. ¿Cuáles serán los efectos a corto plazo del ASI? Pues físicos, rozaduras, heridas, golpes de penetración, sangrado, dolor, presencia de enfermedades de transmisión sexual, aparición de miedos en los varones, rechazo al contacto físico, no dejar que le ayuden a vestirse, cambiar la forma de vestir, vestirse con muchas capas o vestirse mal, pérdida de control de esfínteres o, como os decía, cualquier otra regresión, presencia de conductas sexuales inapropiadas hacia adultos o hacia otros menores, porque a veces hemos descubierto abusos en niños porque ellos abusaban de sus hermanos o sus compañeros. Y en adolescentes, pues cuidadín, atención a la ingesta de alcohol, fugas de casa o a los consumos de drogas. Y más en según qué sitios, como por ejemplo aquí, que parece que la María es el mal menor, que ni siquiera es una droga que todo el mundo la fuma, por ejemplo, y los porros. En cuanto al abuso sexual y al desarrollo cerebral, en cuanto al córtex prefrontal medial, que es el que está implicado en la regulación emocional, ayuda a controlar la reactividad de la amígdala, ayuda a reducir el miedo ante recordatorios del trauma, lugares, personas o situaciones que ya son seguros, y también el córtex prefrontal se relaciona con la autorrepresentación y el sentido que tenemos de nosotros mismos. La amígdala, por reacción ante los posibles peligros tras el trauma, me estoy atropellando, tras un trauma, manteniendo alta la respuesta de alerta, mantiene el miedo y falta de concentración en las tareas. El hipocampo, pues es el responsable del aprendizaje y la memoria, y el trauma hace que al menor le cueste a veces distinguir cuáles son las situaciones peligrosas. ¿Cómo vamos a hacer para una evaluación de este tipo? No sé si nos va a dar tiempo. No nos da tiempo, muchachos. Lo siento muchísimo, pero no nos da tiempo. Porque tengo que empezar una clase en un minuto. Lo dejamos para la semana que viene, ¿vale? Solamente esto, nada, son 3 páginas y pasaremos al otro tema, ¿vale? Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima sesión. Si tenéis preguntas, ya sabéis. Gracias a vosotros. Sí, las